pero cuando Dios no nos deja quietos, no nos deja quietos. Vamos a Mateo 10:34, porque de verdad que hay demasiado que hablar. 10:34. Son palabras de Jesús. Mateo 10:34. No tengo un mensaje, un sermón bien desarrollado, simplemente apunté versos, guías de todo lo que el Señor me compartía. No penséis que he venido a traer paz. Mira la expresión de Jesús para el discípulo, para el mundo, para los fariseos, podríamos llamarlo para los políticos del momento, para nosotros en este tiempo. Y Él nos pide que no pensemos en algo, que no pensemos que Él vino a traer paz a la tierra. Él vino a traer paz a los corazones, pero Él no vino a traer paz a la tierra. Son dos cosas muy diferentes. Cada persona que ha creído en Jesús y lo ha recibido en su corazón tiene esa búsqueda, se llena constantemente de la palabra, encontrará paz. Es una paz interna, personal, que la experimentamos amando a Jesús, que la experimentamos buscándolo, que la experimentamos conociendo de Él. Pero Jesús dijo: no penséis en algo, no piensen, no te equivoques en que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Otra vez lo menciona, dos veces, como que nos lo recuerda, nos lo enfatiza. Y cuando alguien te lo repite es porque debe de prestarle mucha importancia. Otra vez le dice: no he venido para traer paz, sino espada. Jesús le está diciendo: mi presencia en esta tierra no va a traer paz. Mi presencia en esta tierra va a traer espada. Pero la presencia de Él en el corazón sí va a traer paz. ¿Ven? La presencia de Jesús en mi corazón va a traer gozo. En su corazón va a traer gozo, en su corazón va a traer paz. Pero su presencia en la tierra no va a traer paz. Su presencia en la tierra va a traer espada. Diga conmigo: espada. 35. Porque he venido para poner en disensión, separar, dividir al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. 37. El que ama a padre o a madre más que a mí. ¿Por qué padre a madre? Porque es el amor más alto que un ser humano pueda tener, hacia la madre o hacia el padre. Ahora, el amor que es más elevado que un hijo pueda tener que hacia sus padres, Jesús le dijo: tú tienes que amarme más que eso. Imagínate entonces el trabajo, unas amistades, una carrera, un novio, un esposo. Jesús está diciendo: el que ama a padre o a madre más que a mí, más que a mí, más que a mí. Jesús es muy claro: más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo más que a mí, tampoco es digno de mí. ¿Se dan cuenta? Amén. O sea, el hijo no puede amar a los padres por encima de Jesús, y los padres no pueden amar a su hijo por encima de Jesús. Vamos, es algo muy polémico. Dile que tuyo, muy polémico. Amén. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, tenemos muchos deseos para nuestros hijos, pero la mayor influencia que debemos de tener es la del Señor. Amén. Yo quisiera que mis hijos hicieran muchas cosas, es lo que yo deseo como padre. Pero si Dios interviene y cambia todo, se verá entonces a quién amo más, si a mis hijos o al Señor. Siempre el amor será probado, como el amor en el matrimonio siempre se prueba, como el amor en una relación de amistad siempre se probará. Siempre el amor será probado. Sigue hablando, 38. Y el que no toma su cruz, habla de negación, de rendición, de obediencia.
el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco es digno de mí. Dos cosas va hablando el Señor: amor y obediencia. Diga conmigo: amor y obediencia. Él habla, el amor hacia los padres no debe estar por encima de Jesús, pero también habla de una cruz que es señal de obediencia y de rendición. El que no toma su cruz, no dice el que va a la iglesia o el simpatizante, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, el que se afana por su vida, por sus deseos, por sus anhelos, sus proyectos, sus metas, el que está dedicado a construir su propia vida, dice el Señor, la va a perder. ¿Por qué? Jesús también nos habla en otro momento y nos dice: ¿de qué sirve al hombre ganarse al mundo entero si va a perder su alma? Repite Jesús aquí con otras palabras: el que haya su vida la perderá. Esta es mi vida, yo escogí esta vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida, el que la rinde, el que la entrega a causa de mí, Jesús le dice, la va a hallar. Escucha esto: no todo el que cree la va a hallar, el que la pierde la va a hallar. Amén. O sea, aquí Jesús es más estrecho en este asunto de evangelio, salvación y fe. No todo el que cree la va a hallar, el que la entrega la va a hallar. La entregaremos por fe porque creemos en Jesús. Amén. Mi tema de esta noche es: no he venido a traer paz. Tal vez hoy yo tampoco, pero no he venido a traer paz. El Señor nos habla hoy. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús fue enfático al señalar cuál era su propósito sobre esta tierra. Y esto surgió de una conversación que tuve con mi esposa, y algo saltó fuerte dentro de mí que me dejó inquieto todos estos días, y le he estado dando vueltas, pensando, analizando. Pero el Señor me habló y me recordó esta conversa, y no solamente me recordó la conversa, sino que empezó a florecer la semilla de esta conversa. Y decía: wow, Señor, no lo había visto así. Yo me senté aprendiendo del Señor en lágrimas. Créame que fue un momento extraño, entre oraba, entre escribía, entre que lloraba, entre que intercedía, y otra vez oraba, y otra vez escribía, y otra vez leía. Todo se mezcló en un momento. Me sentía como un alumno frente al Señor, instruyéndome. Y amo esas conversaciones con mi esposa. Y hoy le digo un consejo a los jovencitos: búsquese a alguien que tenga algo bueno que conversar, que tenga valor eterno, que valga. Amén, porque ahí seremos edificados. Y fue tan apremiante en mi corazón que no podía ignorar. Le dije al Señor: Señor, es muy fuerte lo que me enseñas, pero bueno. Jesús dice que su propósito en esta tierra fue traer espada, pero también nos dice con anticipación: no vengo a traer paz. No vengo a traer paz. Y todos tenemos en nuestra mente un Jesús pacífico, ¿sí o no? Que no peleaba con nadie. Dile que a tuyo: equivocadamente. Se peleó con el mundo entero, porque si no nadie lo hubiese crucificado. O sea, creer en ese Cristo medio romántico, medio poético, medio hippie para unos, medio LGTB para otros, porque algunos tienen a Jesús un Jesús endeble, sin carácter, sin temperamento, sin veracidad. Es Dios mismo en carne. Él creció en gracia, tenía amor, compasión, perdón, pero era verdadero y radical en sus proclamaciones, en sus enseñanzas. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que comernos al Cristo completo y no ser como aquellos miles de seguidores que despreciaron un tipo de comida de Jesús y terminaron abandonándolo.
si vamos a comer a Cristo, si vamos a conocer de Cristo y si vamos a amar a Cristo, dile que tuyo que sea un Cristo completo, en amor, en compasión, en misericordia, en perdón, pero también en verdad. Amén. Entonces, como Él vino a traer espada, yo voy a resumir todos los 4 evangelios, si usted los ha leído. Como Él vino a traer espada, entendemos entonces que Él no vino con un plan de negociación en la tierra. Porque Jesús es claro, yo no vengo a traer paz. ¿Y cuándo hay paz? Cuando hay un acuerdo. ¿Sí o no? Si hay guerras entre 2 naciones, conflicto entre 2 naciones, y de repente alguien ya no quiere más conflicto, tiene que llegar a un acuerdo de paz. Hay que negociar, hay que establecer un contrato donde nos vamos a respetar para caminar en paz. ¿Sí o no? Entonces Jesús no vino a negociar ni con Satanás ni con el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque Él vino a traer espada. Él vino a cortar, Él vino a dividir, Él vino a separar. Él no vino a negociar. Él no vino a que el mundo lo entienda. Él no vino para que el mundo lo comprenda. Y Él tampoco vino para aceptar las ideas del mundo, de un sistema y los planes de Satanás. Él no vino, Satanás, mira, yo te voy a dejar de las tuyas, pero no hagas mucho. Entremos en un convenio de paz para que yo pueda predicar tranquilamente el evangelio aquí en la tierra y tú me dejes, pero está bien, yo te dejaré hacer una que otra. No, Jesús no vino a eso. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Usted no va a encontrar en los evangelios, por ningún evangelio, Jesús sentándose a negociar con un imperio romano, Jesús sentándose a negociar con un imperio, el de los fariseos o el de la religión. Jesús no vino a sentarse a negociar con los soldados romanos. Jesús no vino a hablar de negocio. Jesús no vino a traer acuerdo de paz. Jesús vino a traer espada. Amén. La ola de persecución de Roma contra Jesús fue por una sencilla razón: porque todo el mundo decía que Él era el rey. Así que esta persecución más fue por reinado que por otra cosa. Por eso la pregunta que le hace el César: ¿eres tú el rey? Tú lo dijiste, y eso fue todo para crucificarlo. Él afirmar que era rey, porque los hombres de esta tierra pelean por ese título, por creerse el rey de la tierra, el rey de una nación. Por eso se entronan en muchas naciones, no quieren salir de los gobiernos porque están en busca de ese trono. Entonces, cuando Jesús les afirmó que Él era el rey, mándalo para la cruz. Jesús no vino a traer las paces con la tierra. Jesús vino a salvarla de su eterna condenación. La tierra estaba condenada, perdida. Y Jesús no vino a entrar en negociación para que el evangelio fuera aceptado por la tierra. No, Jesús vino a traer el reino. El evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo es libertador, es liberador. Y como es liberador, trae como consecuencia paz. Diga conmigo, paz. Paz para aquellos que creen en Jesús. Jesús no vino a establecer acuerdos entre el cielo y la tierra. Estaban divididos por el pecado, separados, dice la palabra, a causa del pecado, separados de la gloria de Dios. Jesús no vino a traer acuerdos entre el cielo y la tierra. Jesús no se sentó con ningún político ni religioso para llegar a ciertos acuerdos de paz. Más bien, Jesús vino a traer revolución. Vea conmigo, revolución. Una revuelta. Tal vez este término no es famoso en YouTube y me baje en la predicación, pero tranquilo, quedará grabado aquí. Pero Jesús vino a traer una revolución, una rebelión a un sistema satánico, a un sistema del mismo anticristo, a liberar a las almas con la verdad del evangelio, a que fueran trasladados a causa del evangelio del reino de las tinieblas, trasladados al reino del amado Hijo de Dios. No hubo convenio de eso. No hubo acuerdos de paz ni con la tierra, ni con Satanás, ni con ningún imperio.
La oración de Jesús lo dice todo. La oración de Jesús habla acerca de su presencia en la tierra. Mateo 6 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Es evidente que Jesús no vino a pedir permiso a nadie para que el reino de Dios viniera. Y es evidente que Jesús no vino a traer paz con nadie para que su reino se manifieste. Jesús vino a traer su reino, ya conmigo, a imponerlo, a manifestarlo sobre esta tierra. Él le enseña a los discípulos a pedir que el reino de Dios venga y que su voluntad se haga. No que su voluntad sea negociada, sino que su voluntad se haga. Jesús vino a conquistar. Jesús vino a recuperar y a salvar lo que le pertenece. Usted le pertenece al Señor. Y todas esas almas inconversas le pertenecen al Señor. Él vino aquí como conquistador. Y Él seguirá siendo un conquistador. Él vino, tal vez en su primera aparición pública sobre la tierra, vino como Salvador, pero vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene como Rey, estableciendo su reino. Por ende, Él vino a conquistar, a recuperar lo que Adán perdió y a salvar lo que a Él le pertenece. Él no vino a entrar en convenio con nadie. Él no entró en un convenio para que un joven rico lo siguiera. Él le dijo: vende lo que tienes y sígueme. No, Señor. Ok, no me puedes seguir entonces. Él no entró en convenio con nadie. Usted no ve a Jesús rogándole a nadie. Usted ve a Jesús ofreciendo una realidad y una verdad. El que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. No hay términos medios, no hay términos grises. Es pura verdad. Diga conmigo: pura verdad. La iglesia no debe de perder de vista su propósito en esta tierra. Somos agentes del reino de los cielos. ¿Cuántos agentes del reino de los cielos están aquí? Jesús dijo: a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino está dentro de nosotros. Somos agentes del reino, representantes del reino. Pero diga conmigo: no negociamos el reino. Dígalo otra vez: no negocio el reino. No negocio sus leyes, no negocio sus principios, no negocio sus verdades, no negocio sus mandatos, no negocio lo que el Rey de Reyes ha pedido, demanda. No negocio. Soy un agente de su reino y estoy aquí para que se cumplan los principios del reino de los cielos. ¿A dónde quiero llegar? A que tengamos mucho cuidado con las alianzas que podemos hacer. Cualquier tipo de alianza que usted haga, sea socio para una empresa, sea unos amigos, sea un novio o una novia, sea un matrimonio, sea en una universidad, cualquier tipo de alianza, dile que a tuyo puede ser determinante para tu vida, afectar completamente tu eternidad. Y nos vamos a ir desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso le decía que hay mucho que decir. Pero entendamos que como iglesia no venimos a negociar con este sistema. No venimos a negociar con este sistema. Por muchos años he escuchado a mucha gente, especialmente en los matrimonios, que dicen: pastor, no quiero problemas, yo por eso no le digo nada a mi mujer. Y la mujer, malcriada, gritona, le tira el sartén en la cabeza. Pero él dice: yo no quiero más problemas porque mejor me callo para no tener problemas. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Tal vez lo dijo, ¿no? ¿Sí o no? Mejor no digo nada porque me meto en problemas. ¿Sí o no? Y sí que nos metemos en problemas, ¿no? Solo por decir la verdad. ¿Sí o no? Pues dile que tú no puedes callar el evangelio, aunque te metas en problemas. Pero cuando la iglesia no quiere problemas, es que entra en acuerdos, es que se vuelve tolerable a un sistema, adopta culturas, tradiciones, incluso ídolos
porque no quiere verse ante el mundo como un espécimen raro. Entonces, como no quiero meterme en problemas y llevarme bien con el mundo, me callo. Dijo alguien, un hombre de Dios hace muchos años, él dijo: la maldad avanza por el silencio de los buenos. El silencio de los buenos abre la puerta a que la maldad siga avanzando. Y si la maldad ha avanzado hasta lo que hoy conocemos, es porque muchos han guardado silencio. Hemos guardado silencio ante un pecado, ante una inmoralidad, ante una corrupción, ante algo indebido, y nos convertimos cómplices de lo que acontece. ¿Por qué? Porque no quiero problemas y quiero guardar silencio. El evangelio sí nos va a meter en problemas. A lo largo de la historia de la iglesia, vamos a remontarnos desde el tiempo de Israel, cuando empezaron los gobernantes sobre su pueblo. Antes de eso, Dios fue muy específico con su pueblo. Las leyes y los mandamientos que dio Dios antes que existieran los reyes sobre Israel fue para cuidar el corazón de su pueblo. Toda la lista del no que usted encuentra en los primeros libros de la Biblia fue para guardar el estado del corazón de su pueblo. Y es ahí donde no comprendemos muchas veces el no de Dios. El no de Dios quiere preservar un futuro, a no perderlo, a no desviarlo. El no de Dios muchas veces te guarda para que en los próximos años continúes amando a Dios. Pero cuando nos rebelamos al no, es donde los próximos años nuestro amor por Dios es afectado, nuestro servicio a Dios es afectado, ya no lo amamos, ya no le servimos, le damos la espalda, lo ignoramos, nos enfriamos por una sencilla razón, porque Él cuando dijo no, tú dijiste sí. ¿Me entiendes? Y Dios le dijo a Israel: Israel, le voy a pedir una cosa: no se casen con mujeres extranjeras, no se alleguen a esas mujeres, porque su corazón corre peligro. Si ustedes se allegan a esas mujeres, su corazón corre peligro. Y eso lo dijo en el tiempo de Moisés. Todavía no existía David, no existía Isaías, no existía Samuel, estaba Moisés. Y Dios siempre, diga conmigo, Dios siempre nos previene, siempre nos alerta. Lo que te dice hoy tal vez es para 2 años más adelante. Así que usted no puede menospreciar lo que Dios habla hoy, porque no necesariamente hoy sucederá, sino que te puede guardar de mañana. Amén. Bien. Vamos a Deuteronomio 17 rápidamente. Deuteronomio 17. Ni tomará para sí muchas mujeres. Está hablando Dios a Israel con respecto a los reyes. Dios desde ya con Moisés le dice a Israel: mira, ustedes van a tener un rey, pero a este rey le voy a dar y le voy a pedir ciertas restricciones. Este rey, aunque es rey, no tiene toda la libertad de hacer lo que bendita le la gana. Dios le dice: este rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Jóvenes, ¿están aquí? Esto lo puede añadir a las enseñanzas de los domingos. Su conexión con un novio o con una novia tiene el poder de desviar su corazón. Tiene el poder de desviar su corazón del Señor. Dígame que es el amor de su vida, que usted lo soñó así, que es que yo quiero estar con él o quiero estar con ella. Si no entró en el plan de la perfecta voluntad de Dios, esa conexión es suficiente para desviar su corazón. Podríamos decir lo siguiente: examina tu corazón después de esa relación. ¿O qué produce la relación? No solamente un noviazgo, ¿qué produce la relación en una amistad? ¿Tu corazón se mantiene íntegro, ferviente y latente por Dios, o se está carcomiendo
las semillas que tú escuchas de la persona que no tienen en su corazón al mismo Dios. Amén. Dios fue muy claro al dar las instrucciones a su pueblo, principalmente a los reyes. Le dijo: no te llegues a muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Vámonos ahora a Éxodo 34:15. Éxodo 34:15. Estoy dando sustento para que vea que lo que predico está en la palabra. Verso 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Quieres saber un poco de los dioses? Creo que hace 2 viernes yo enseñé sobre los ídolos y di una lista de su significado, de cómo le adoran, de cómo le ofrendan y cómo son los dioses en este tiempo. Allá está. No voy a retroceder a eso. ¿Qué está diciendo Dios a Israel? Si ustedes se allegan a esas mujeres extranjeras, hablamos de extranjeras, aquellas mujeres de tierras vecinas, quienes tenían sus propios ídolos, quienes tenían sus propios cultos, sus propias adoraciones y sacrificios. Ellos no servían a Dios. Ellos tenían a Baal, a Asera, a Astarot, a Moloch, a Dagón. Esos eran sus dioses. Y Dios le dice a Israel: no te puedes llegar a esas mujeres que aman y adoran a otros dioses, porque se desviará tu corazón. Y tú serás invitado y vas a acceder, fornicarás como ellos, adorarás como ellos y caerás en idolatría como ellos. Amén. Ahora, ¿por qué esto es? Y yo me hacía la pregunta: ¿por qué Dios nos habla y nos dice que si el hombre se allegaba con esas mujeres, el hombre era dado a idolatrar y no la mujer a amar a Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios dice que el hombre es dado a la idolatría? Que si se allega con esta mujer extranjera, va a tender a amar a los otros dioses. ¿Por qué no diríamos como pensaríamos ahora? Ah, no, pastor, es que si yo me hago del mundo, yo la traigo para el Señor. No fue lo que nos dijo el Señor. No fue lo que nos dijo el Señor. Nos dijo el Señor: si tú te allegas con una persona que tiene otros dioses, tú serás jalado. ¿Por qué? Porque después de Adán, el hombre es dado a pecar. Está en su naturaleza. Por eso es más fácil corrompernos que caminar en integridad. Es más fácil llenarnos de afán y de ansiedad que amar a nuestro Dios. El hombre es dado, su naturaleza caída es dada a pecar, a la iniquidad. Por eso necesitamos del Espíritu de Dios para vivir una vida justa, piadosa, íntegra y recta delante de sus ojos. Si algo me dediqué aún, y no estoy hablando de matrimonio, y te vas a dar cuenta que esto no es enfatizado el matrimonio, pero tiene mucho paralelismo a donde yo quiero llegar. Si algo me dediqué en mi etapa como joven, es a poner mi mirada en alguien que amara a Dios como yo amo. Obviamente yo no sabía danzar. Y obviamente mi esposa no sabía tocar la guitarra. Eso es relevante. Pero algo me di cuenta, que ella amaba a Dios, a diferencia tal vez de muchas mujeres que iban a la iglesia, pero que no había un testimonio de amar a Dios. Habían jovencitas que iban a la iglesia, pero el domingo se iban a chupar. Pero el domingo venían a la iglesia con vestido, con la Biblia bajo el brazo. Pero yo sabía, porque ya ese entonces empezaron a salir las redes,
Y decía, no, yo me voy a casar con una diabla. Muy linda y todo, pero es una diabla. Y de repente llegaba una hermanita que tenía 2 meses de convertida. Y el pastor me decía, mira, ¿tú le gustan? No, 2 meses, a mí no me garantiza nada. 2 meses a mí no me da ningún tipo de garantía. Así que descartado. Me dediqué que la persona a quien yo viviría me diera testimonio de amar a Dios, de su fidelidad a Dios. Que ya llegué a conocer su oración. ¿Cuál era la oración de mi esposa? Que se casara con un hombre que nunca la separara de Dios. Y llegó esta belleza. ¿Me entiendes? ¿Por qué digo esto? Porque su deseo de amar a Dios era igual que mi deseo de amar a Dios. No estábamos pensando en otra cosa. Amén. Y esto es un consejo para los jóvenes que todavía están a tiempo. Fije bien su mirada. Busque al Señor y escoja, porque usted escoge para largo. Suficiente con la cruz que Jesús nos invita a llevar para cargar a un marido. ¿No le parece? Suficiente con la cruz que Cristo nos da para usted andar cargado con tanta cruz, con un marido que no quiere amar a Dios, con una mujer que no quiere amar a Dios, con unos hijos rebeldes. O sea, suficiente con la cruz del Evangelio. ¿No te parece? Ay, es que mi esposo no quiere buscar a Dios, mi esposo no quiere amar a Dios, mi esposo no quiere venir a la iglesia. Remóntate y vas a ver, y te vas a dar cuenta quién tomó la decisión. Amén. Así que dile que a tuyo, enseña bien a la próxima generación. Conviértete en un maestro, instrúyelos y dile, escoge bien. Hay un riesgo cuando se hace alianzas con aquellos que no sirven al mismo Dios. Amén. Entonces, esto fue lo que Dios le habla a Israel. No había reyes, solo estaba Moisés dando la ley. Adelantamos unos años y vamos a la época donde empezaron los reyes a gobernar sobre Israel. El primero fue Saúl, descartado el hombre, un rey que le dio la espalda a Dios, desobedece a Dios. No pecó, no fue adúltero, pero sin embargo no obedeció a Dios. Entonces Dios pone la mirada de un jovencito de 17 años. No era el más perfecto, pero dice la Biblia que tenía un corazón para Dios. Que a su adolescencia y a su juventud David daba testimonio de amor a Dios, de pasión por Dios, de servir a Dios. Tal vez marginado en un pasto, bajo un árbol, oloroso a oveja, pasto, cuidando de unas ovejas, mientras los hermanos fornidos formaban las primeras filas de un gran ejército. Eran conocidos en Belén, pero había un muchacho que nadie sabía de su existencia. Parece ser que David no era un hijo que Isaí lo exhibía públicamente, pero sí se ve a Isaí exhibiendo públicamente al resto de sus hijos, menos David. Cuando llega el profeta Samuel, usted encontrará a David refundido en un rincón, pastoreando unas ovejas. Pero en ese menosprecio, en ese anonimato, el hombre conoce a Dios, ama a Dios, le canta a Dios, le sirve a Dios. Peleó con osos y con leones en el nombre de Dios y vio que Dios le daba la victoria. Ese pasto, cuidando unas ovejas, aparentemente nada importante, nada relevante, Dios tenía ya su mirada en él. Ningún tipo de servicio que usted haga es irrelevante para el reino de los cielos. Así le toca servir una vez a la semana. Nada es irrelevante para Dios. Pero él estaba ahí siendo fiel cuando nadie lo veía, siendo fiel cuando nadie lo aplaudía, cuando nadie lo apreciaba. Entonces Dios le dice a Samuel, mira, tengo el próximo rey. Y ya a los 17 años Dios ya lo vio como un rey, hasta lo ungió, derramó aceite y David fue ungido para gobernar una nación. Pasan los años. Ya conmigo, pasan los años. Y Dios empieza a decirle a David, mira David, me voy a levantar otro próximo rey.
y va a ser tu hijo Salomón. Le resumo quién era David. En cuanto a pasión, apasionadísimo para todo. Apasionadísimo. Si él le gustaba una mujer, la conquistaba, era un conquistador. Ese 1,60 m era un conquistador. Y si tenía que matar a alguien para quedarse con ella, mataba. Se llama un loco. Apasionado. Pero más apasionado era por Dios. Un hombre que no tenía problema de humillarse y reconocer su pecado ante Dios. Un hombre que amaba a Dios pasionalmente. Así como hacía locuras para conseguirse una mujer, hacía locuras por el Dios de los cielos. Era más loco amando a Dios que consiguiendo una mujer. Imagínense que usted entre por aquí danzando desnudo y venga dando vuelta y fue por mí, hey. Pero en el traje de Adán vino. Obvio que yo te regresaría. Y así no me entra. Vaya, vístase. Pero en el tiempo de David no estaba yo como pastor. Pero él venía feliz y gozoso. ¿Por qué? Porque iba trayendo el arca, que es la presencia de Dios. Se quitó su ropa y empezó a danzar a vista de todo el pueblo. Y bailaba el hombre, no sé si sabía bailar, si era pie izquierdo, pero el hombre empezaba a danzar. Y como siempre los críticos, una, su esposa, le dice: te has comportado como un vil, como un vulgar. Y David le dice a su mujer: pues a causa de Dios me haré más vil, pero no dejaré de amar a Dios. Ese era David. Ese era David. David, que no importa si no era parte del ejército, se iba a pelear con quien sea, pero nadie se iba a mofar de su Dios. Nadie se mofaba de su Dios. No sabía agarrar espada, no sabía agarrar un escudo, pero se enteró que había un grandulón mofándose de su Dios. David dijo: ay, aquí yo voy a pelear con él, porque tú no te puedes burlar del Dios de los ejércitos de Israel. Y fue a poner el nombre de Dios en alto. David lo hace. David dice: Señor, tengo un deseo. Yo quiero que tu presencia esté más a menudo con nosotros. Te voy a construir un templo para que tú habites en medio de nosotros. Nadie le predicó, nadie le profetizó, pero usted lee la historia de David y ya con años de anticipación él tenía una caja fuerte donde iba guardando: esto es para Dios, esto es para Dios, esto es para Dios. Ganaba una guerra, cogía el botín y se paraba: y esto es para Dios. Y dice la Biblia que el templo que construyó fue a base de su tesoro personal. Él tenía un tesoro destinado para Dios. ¿Quién hace eso? Un loco por Dios. Preguntémonos: ¿usted tiene un tesoro para Dios? Tenemos un tesoro donde yo digo: no, esto es para Dios, nadie lo toca. Y a veces hasta los diezmos nos comemos, no lo damos. Nadie le habló del diezmo. Él dio más que un diezmo. Él dio de su tesoro personal. Y construyamos con cañas el templo de Dios. No, ese templo está bañado en oro. Ese templo glorificó el nombre del Señor. Ese era David. Diga conmigo: ese era David. Un hombre de conquista. No un hombre que negociaba, un hombre de conquista, un conquistador. Peleaba y ganaba. Su espíritu era tan fuerte que si encontraba 40 endeudados, tristes, pobres, los convertía en valientes. Ese era David. Valientes que lo ayudaran a conquistar para Dios. Él era un conquistador. Así que David era un hombre para todos los reyes. Dios lo puso como ejemplo.
incluso para su propio hijo. Primera de Reyes 3:14, lo ponemos por favor. Primera de Reyes 3:14. Y si anduvieres, ya Dios está hablando con Salomón. Aquí Salomón ya ofrece la ofrenda, los 1000 bueyes. Y Dios se le aparece y le dice: mira, por cuanto no me pediste dinero, no me has pedido fama ni poder, yo te lo voy a entregar, porque solamente me pediste un corazón sabio, te lo voy a dar. Pero ahí no terminó la conversa. Dios continúa diciendo: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos. ¿Cuáles estatutos? Lo que venía escribiendo Moisés. Y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero David pecó. David pecó. Sí, pecó. Se arrepintió, pero seguía caminando en los mandamientos del cielo. Entonces Dios le dice a Salomón: mira, tú vas a hacer lo mismo. ¿Tú quieres durar? ¿Quieres un reinado, cómo sería la palabra? Vigente. Tienes que andar en los caminos, en mis mandamientos, como tu padre anduvo. Ahora vamos al capítulo 9, verso 4 de Primera de Reyes. 9:4. Otra vez le reitera. Cuando Dios repite algo es porque préstale atención. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad. Diga conmigo: integridad. Diga conmigo: integridad. Nunca negó un pecado, ¿ok? Lo confrontaron y él dijo: sí, yo fui, perdóname. Anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. ¿Qué le está haciendo Dios? Poniendo a David como punto de referencia para gobernar a su pueblo. Quiero que entiendan algo, que lo que le pide a Salomón, y si usted lee Primera de Reyes de largo, usted se va a dar cuenta que lo mismo que le pide a Salomón, le pidió a todos los reyes. A todos los reyes le pidió: sean como David. Anduvo en mis caminos, caminó en mis estatutos, fue íntegro, sean como él. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que mayormente pasa en las transiciones de generaciones? Se quiere levantar, o se levanta una generación que se cree mejor que la de sus padres. Siempre ocurrirá eso. Salomón se creyó mejor. Creía que podía gobernar mejor que la que gobernó su padre. Pero Dios no le pidió otra cosa. Dios le pidió que sea como su padre. No porque Dios no quisiera que el hombre fuera próspero. Dios ya le dio riqueza, era próspero. Lo que Dios estaba preservando, el estado espiritual del corazón de Israel entero. Cuando Dios le pide a Salomón: sé como tu padre, Dios está pensando en toda una nación. Lo que Dios le está diciendo a Salomón: si tú no permites un ídolo en tu corazón, no habrá ídolos en mi nación. Pero tú abres tu corazón a un ídolo, e Israel se llenará de ídolos. Las cosas, cuando Dios nos pide, no está pensando solamente en mí, sino en el efecto que traería yo para mi descendencia si yo desobedezco. Amén. Amén. Tal vez usted nos vea a un pastor con los jeans rotos, la barba peluda, con piojos, con piercings aquí, tatuado por acá. Tal vez Dios se lo permita a otros pastores, a mí no. Y no soy viejo ni anticuado, pero Dios no me deja. O sea, no es que no me deja, hay algo en mí que no me place. No soy atraído por esas cosas. Hay cosas que Dios te va a pedir, a ti especialmente, que no se lo va a pedir a más nadie. Porque no solamente piensa en ti, piensa en una nueva estirpe, en una nueva generación, en una casa, en una descendencia. Cuando Dios me llamó a mí, Dios estaba llamando a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Cuando Dios llamó a Abraham, llamó a una nación en él. Cuando Dios te llamó a ti, no te llama a ti solamente, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si Dios nos coloca demandas,
restricciones para guardar nuestro corazón es para guardar y preservar la próxima generación en esta tierra. Pero si somos liberales, no amamos a Dios, no nos entregamos a Dios, ¿qué demanda le vas a pedir a tus hijos? Si tú te pones un piercing, le vas a decir a tu hijo que no lo haga. Si tú te tatúas, le vas a decir a tu hijo que no lo haga. No, se abre puertas y se sigan abriendo, porque hubo uno que la quiso abrir. ¿Por qué? Porque quiso entonar con el mundo. Amén. Entonces, Dios coloca a David como ejemplo ante Salomón y todos los reyes. El error del sabio Salomón. Vamos a estudiar un poquito el error del sabio Salomón. Primera de Reyes 3:1. Vamos arrancando rápido. Primera de Reyes 3:1, por favor. Primera de Reyes 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová. O sea, el hombre es rápido. Aquí construyo el templo, pero voy a conseguirme a la hija del Faraón. Y los muros de Jerusalén alrededor. Verso siguiente. Vamos hasta el 4. Verso siguiente. Perdón, hasta el 8 no vamos. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Siguiente. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová. Y se le apareció Jehová en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Vamos a capítulo 11, por favor, verso 1. ¿Estamos ahí, no? 11:1. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Siguiente. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres el hombre, pobrecito. Reinas, 700 mujeres reinas. Y 300 concubinas. Dijo alguien Basiles por ahí. Y sus mujeres desviaron su corazón. Seguimos. 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Seguimos. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 7. Entonces edificó Salomón, mira lo que está haciendo Salomón, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Seguimos. 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Segunda de Crónicas 8:11, por favor. Segunda de Crónicas 8:11. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. El hombre es sabio. La pregunta que uno se hace: ¿y qué le pasó con toda su sabiduría? ¿Se pregunta? Yo me pregunté.
Y el hombre con toda sabiduría, Dios se le aparece. El hombre dice: dame un corazón entendido. Dios le dio sabiduría. Él escribe proverbios. Pero ahora usted entenderá por qué él dijo: el principio de toda sabiduría es el temor. Ese temor él lo perdió, por eso lo escribió. Porque sin temor no se puede ser sabio. Dios le dijo, y él pidió, escucha bien: dame un corazón entendido para gobernar a este tu pueblo. La petición de Salomón fue específica para gobernar a un pueblo. Él nunca pidió sabiduría o corazón entendido para hacer alianzas. Lo que está haciendo Salomón va más allá de lo que Dios le pidió. Dios le pide a Salomón que gobernara a Israel como gobernaba a David. Incluso Dios le dio algo a Salomón que no se lo dio a David: sabiduría. Él era el hombre más sabio hasta el momento. Venían a verlo, pero él quería un reinado diferente. Aún usando su sabiduría que Dios le había dado, él anhelaba un gobierno diferente. La comparativa entre el reino de David y el reino de Salomón, usted tiene que leer la historia para que me entienda mucho mejor. El reino de David se basó en conquistas, en batallas. David no negociaba con nadie. David no negociaba con otras naciones. David las conquistaba, los hacía suyos. Y como los hacía suyos, amaban a Dios. Pero en cambio Salomón dijo: ok, mi papá conquistó un gran imperio, pero yo voy a ir más allá. Voy a entrar en paz con todas las naciones enemigas. Y en la cultura de ese momento, para una nación entrar en paz con otra nación era de por medio un pacto matrimonial. Ahora entiende lo que dije el martes: Satanás odia los pactos matrimoniales, por eso los persigue tanto. Entonces, para Salomón entrar en paz con los moabitas, tenía que casarse con la hija del rey, que era moabita. Si Salomón quería paz con los sidonios, tenía que casarse con la hija del rey de los sidonios. Ahora, ¿por qué hizo Salomón esto? No solamente era por amor y pasión. Diga conmigo: por negociación política, económica y militar. ¿Por qué? Porque él tendría las puertas abiertas para el comercio, para moverse sin ningún peligro y para ser respaldado por las naciones enemigas. O sea, que si alguien atacaba a Salomón y Salomón estaba casada con la moabita venían y defendían a Salomón. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Acuerdos de paz con las naciones. Y ahí fue el problema. Vamos a ver en Salomón cómo su corazón se desvía progresivamente. ¿Se da cuenta que cuando dice la palabra y cuando ya era viejo? Ve conmigo: cuando ya era viejo, el hombre estaba corrupto completamente. Tal es así que ya construía templos para los ídolos, sacrificaba a los ídolos. Ya no era Dios, ahora era a los Baales, a Astarot y a todos los ídolos de las naciones enemigas. Salomón se corrompió completamente a causa de llegarse a mujeres que Dios le dijo de un principio: no lo hagas. Amén. El hombre con sabiduría al final de sus días se desvió. Salomón, ¿qué es lo que consiguió a diferencia de su padre? Una aparente, diga conmigo, aparente éxito. ¿Por qué éxito? Porque consiguió tener paz con las naciones de alrededor, cosa que David nunca pudo conseguir. ¿Qué consiguió Salomón? Paz con las naciones enemigas, cosa que David nunca consiguió. David conquistaba, no entraba en paz con ninguna nación enemiga. Al él entrar en paz con las naciones enemigas, lo único que sacrificó fue su devoción a Dios. Consiguió alianzas en la tierra. Su prosperidad creció, pero espiritualmente se secó.
a tal punto de convertirse en un idólatra, Salomón. Esto nos lleva a tener cuidado con las alianzas que hacemos. No estamos aquí para tener paz con todo el mundo. No estamos aquí para negociar los principios. Porque al entrar en negociación, entramos en convenio y entramos en una tolerancia. No entramos y no estamos aquí en paz. ¿Qué pasó? Si usted lee la historia, le invito a leer 1 Reyes, 2 Reyes. Todas estas hijas que se casaron o se allegaron con Salomón, que venían de naciones enemigas, nunca le pidieron una posición en su gobierno. Nunca le pidieron un tributo mayor. Nunca le pidieron: David, mete a mi familia ahí en el gobierno, ponla ahí en la asamblea. Nunca. Lo único que llegaron a pedir a estas mujeres es: en tu tierra edifica un templo para mi Dios. Fue lo único. Porque la Biblia no registra y Salomón les dio posiciones de trabajo a la familia de la esposa. Usted ve en la Biblia que dice: y Salomón edificó altares a estos dioses, templos a estos dioses. O sea que esta alianza era más espiritual que económica, que una estrategia militar. Fue una posesión de Satanás sobre el pueblo de Dios, pero que se disfrazó de un tratado de paz. Se disfrazó de una alianza que no era aparentemente amenazante a su fe. Tal vez Salomón dijo: bueno, si yo me llevo a esto tendré paz con aquella nación. Y él era conocido como el hombre que tuvo paz con todas las naciones. Una persona en el tiempo de Israel que conseguía paz con muchas naciones ante el mundo era un rey de un gran estatus. Así que Salomón era muy famoso, respetado y conocido en la tierra por las alianzas que él había desarrollado. Pero diga conmigo: todo fue sutil. Diga conmigo: trampa de Satanás. Los primeros años no pasó nada, pero su desvío fue progresivo. No, pastor, si yo me enamoro de una pecado no va a pasar nada. Los primeros días no va a pasar nada, pero el desvío será progresivo. Progresivo. ¿Qué pasó con lo que hizo Salomón? Le resumo rápidamente. Lo que era aparentemente éxito en el reinado de Salomón terminó siendo una puerta abierta para los ídolos en todo Israel. Una puerta abierta a la esclavitud. Y desde ese entonces Israel se dividió en dos: en el reino del norte y en el reino del sur. Desde ese día. ¿A dónde quiero llevar? ¿A dónde quiero llevar a toda esta iglesia? No solamente esto sirve para un plano matrimonial, sino para una asignación que tiene la iglesia sobre la tierra. No estamos aquí para entrar en paz con el mundo. Porque al Salomón negociar con estas mujeres, estoy más que seguro que entraron en un acuerdo. La hija de los moabitas le dijo: ok, nos casamos, te doy a mi hija, tendrás acceso a madera, a lo que quieras, te voy a defender, pero permíteme instalar en tu tierra un templo, para que así todo el mundo vea que tuvimos alianza y tuvimos convenio y nos respetamos y nos amamos. Solo un templo. Tú sigues con tu Dios, pero déjame hacer un templo ahí. Entonces a Salomón más le podía el acuerdo político, económico y militar que su temor a Dios. Evidentemente Salomón fue próspero. ¿Qué tal es así que dijo Dios? Ni Salomón se vistió tan elegante como los lirios del campo. Para que haya hecho esa comparación con Salomón, porque Salomón era muy pulcro. Pero esa prosperidad fue a causa de una alianza. Ahora, ¿qué alianza nosotros tenemos en esta tierra? Tiene que ver mucho con tu corazón.
con tu corazón. Toda alianza tiene que ver con tu corazón. ¿A dónde te lleva esa alianza? Después de esa alianza, ¿a dónde estás ahora? Después de que tuviste ese acuerdo, esa alianza, ¿estás más cerca de Dios o estás más lejos de Él? ¿Qué es lo que pasa cuando entramos en un acuerdo de paz? Por ejemplo, cuando entro en un acuerdo de paz, yo decido, no, voy a entrar en paz contigo. ¿Cómo es un acuerdo de paz? Lo malo que yo veo en ti, yo me quedé calladito. Y lo malo que tú ves en mí, te quedas calladito. Y así andamos re bien, en paz. En paz. Y no es lo que nos pasa a diario. Pastor, yo no quiero problemas en la iglesia. Yo que voy a estar metido ahí. Cuando entramos en un acuerdo de paz, lo que estamos permitiendo es que Satanás coloque ídolos en el corazón. Ídolos en el corazón. Ídolos que más tarde los profetas tuvieron que ser enviados por Dios a encargar de limpiar el reguero que produjo Salomón. Salomón permitió tantos ídolos en Israel que después tuvieron que llegar un sinnúmero de profetas, ser perseguidos, amenazados a causa de que un rey abrió el corazón a tantos ídolos. ¿Qué hizo Elías? Arreglar el reguero de Salomón. ¿Qué hizo Eliseo? Arreglar el reguero de Salomón. ¿Qué hizo Jehú? Arreglar el reguero de Salomón. Y todos los profetas arreglar el reguero de Salomón. ¿Por qué Israel fue esclavo de Babilonia? Por el reguero de Salomón. ¿Por qué fue perseguido por los filisteos? ¿Por qué fue perseguido por los medos persas? ¿Por qué fue cautivo en Babilonia? Por Salomón. Porque la idolatría que él permitió en la nación abrió camino a esclavitud. Después vemos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. ¿No? Vemos a Esther, ¿sí o no? A Mardoqueo. Toda esa gente corrió peligro de vida porque Salomón se le antojó abrir las naciones a la idolatría. Un altar a un ídolo es muy peligroso para nuestras generaciones. Un altar a nuestras vidas es muy peligroso para nuestras generaciones. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un ídolo? La posesión de un principado. Porque sáquese de su cabeza es una figurita de madera. No, permitir un ídolo en mi corazón es permitir un principado en mi vida que gobierne las próximas generaciones. Las próximas generaciones. Como le dije a alguien, la decisión para un casarse puede ser tan trascendental. ¿A qué me refiero? A que después de ese matrimonio sucederá varias cosas. O toda tu casa ama y sirve a Dios, o solo uno de tu casa lo hará. Dos. O solo tú y tu esposo ya no. Entonces decía alguien, la escogencia con quién me voy a casar es tan trascendental que afectará enormemente tu futuro. Cuando la iglesia debe ser un lugar de familias, no de individuos, sino de familias. Pero ¿por qué muchas veces la iglesia se llena de individuos? Porque el esposo tiene un ídolo y la mujer tiene a Dios. Los hijos tienen unos ídolos y los padres tienen a un Dios. Entonces cuando llegamos a la iglesia llegan individuos y no familias. Todo ídolo en el corazón es simplemente un ataque espiritual del mismo infierno para desviarnos del Señor. Joven, ¿tú quieres que mañana todos tus hijos, tu descendencia ame a Dios? Escoja bien entonces. Cásese bien. Y desde ya, joven, no ponga su ojo en alguien que no ama a Dios como usted ama, porque la bregará después. Es que es lindo que viene a la iglesia. Salomón también pensaba así de la hija de Faraón. Es que es linda
¿qué puede pasar? ¿Sabe lo que puede pasar, jovencito? Y esto es una verdad en todas las áreas. De usted conseguirse a alguien que no ama a Dios, usted silenciar sabiendo que esa persona no ama a Dios y usted sí. Pero como quiere entrar en paz, no le dice nada. No lo corrigen, no lo confrontan, no hay una llamada de atención porque quiero casarme con él por encima de mi temor a Dios. Quiero hacer un negocio en una empresa con esta persona, pero no tienen los mismos ideales, no tiene la misma fe, no tiene el mismo temor a Dios, pero me conviene porque me va a producir dinero. Y es ahí donde hay esas fricciones. ¿Por qué? Porque hay una alianza. Hay una alianza que está luchando por la posesión de nuestros corazones. Lo que era aparentemente éxito. Y no quiero traer culpa a nadie, pero examinémonos. ¿No creías que él era el hombre o la mujer de tu vida y después no fue así? Porque aparentemente era un amor, pero simplemente era una batalla por el estado de tu corazón. Si yo como pastor haría como los jóvenes, no es fijarme qué bonito tiene el cabello fulano, si es alta, si es blanca, negra, lo que sea. Siempre me fijaré cómo está el temor a Dios. Así sea un músico, así sea un servidor, su temor a Dios, para mí eso es lo que evalúo. A su nombre. Decía mi esposa: usted no tiene que pedirme permiso para tener una relación, ni mi visto bueno para hacerlo. Decía mi esposa: pero a mi hijo Dios sí se lo va a decir. Él no. Ella puede ser, pero ya no. ¿Por qué? Porque cuidar a un hijo 20 años para entregar a una mujer que me lo va a desviar, que se vaya a bañar, a mí me costó, me cuesta, para entregarlo a un matrimonio, a él o a mis hijas, para que se desvíen de Dios. No. Soy responsable de mis hijos ante el cielo. Así tenga 20 y punta de años, así yo esté ya más blanco con mi cabellera que lo que estoy hoy. Pastor, y si no hace caso, este género sale con ayuno y oración. Yo sé que a mi mamá le costé tal vez lágrimas y todo, y yo sé que el deseo de ella no es que mis hijos y los nietos de ella no amen a Dios. Amén. Amén. Ahora, rápidamente, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Sigamos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Seguimos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No, Pablo no está hablando de este templo, está hablando de este templo. Miren lo que dice: porque vosotros sois. ¿Qué es mi cuerpo? ¿Qué soy yo? ¿Templo del quién? Entonces, ¿por qué permitir ídolos en este templo? Decía alguien: no es posible que si vayamos a un restaurante o agarremos a un taxi y me toca comerme la música que pone el taxista, y él sin reparo y sin vergüenza me la pone. ¿Y por qué yo soy tímido? Para que entren a mi casa, entren a mi trabajo y escuchen cómo amo a Dios. ¿Por qué me tiemblan las piernas?
porque ahí no soy firme. Pero sí tengo que comerme en un taxi, tengo que comerme en un bus. Cómo la gente ama, cómo la gente escucha tantas barbaridades de música. Pero cuando tengo algo propio, puede ser un instrumento para llegar a mucha gente y bendecir a mucha gente. Me tiembla poner en alto el nombre del Señor. Dile que tuyo tú no tienes, y tú no estás en esta tierra para entrar en paz. O sea, yo me imagino a Daniel en este tiempo. No estuvieras cacheteando a todos, porque él no entró en paz. Así le calienta en el horno, pero no me inclinaré a un ídolo. Él tenía muy claro: no me inclinaré a un ídolo. Ay, pastor, es que yo veo que el negocio de acá así gana clientes, así, y tú no tienes un Dios. Tú no tienes un Dios. Pero es que yo veo cómo el mundo prospera y que tú no tienes un Dios. No va a decir que el Dios de ellos es más fuerte, más poderoso y provee más que el Dios a quien tú sirves. Siempre se pondrá en juego tu Dios. ¿A dónde te vas a inclinar? Ay, pastor, yo veo como mucha gente canta para el mundo, cantan para la iglesia, hacen esto, hacen lo otro. ¿Cuál es tu Dios? Defínete. Defínete. Pastor, es que es mi trabajo y así yo gano dinero. Entonces si mañana se salva una prostituta, hermanita, venga a la iglesia, cante. Como es su trabajo, siga prostituyéndose. Prostitúyase o no. Porque me va a decir: pastor, es que ese es mi trabajo. Siga prostituyéndose y venga a la iglesia. Pastor, es que yo tengo una cantina y me he prosperado enormemente, vendo licores. Ok, hermano, venga a la iglesia, cargue la Biblia y siga vendiendo licor. Que yo sepa, Dios me salvó. Que yo sepa, Dios me rescató. Que yo sepa, me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. No me puso en una sombra. O soy luz o soy tinieblas. El problema es que estamos permitiendo que el mundo nos diga cómo ser cristianos. Estamos más pendientes qué hace el músico de esta iglesia, qué hace el hermano de otra iglesia, qué hace el pastor de esta iglesia, que lo que dice la Biblia de nosotros. Un día alguien me preguntó: pastor, ¿usted qué piensa de esta iglesia? Miren, en esta iglesia permiten que se suban con piercing, con tatuaje y medios afeminados. ¿Usted qué piensa? Yo digo: miren, lo que yo pienso es que hay del pastor que tendrá que dar cuenta. ¿Y usted qué dice? Yo no voy a decir nada, porque cada pastor dará cuenta ante el Señor de cómo llevó esa iglesia. Él tendrá que verle la cara al Señor. Yo tendré que darle la cara al Señor por esta iglesia. Amén. Amén. Si usted va a venir medio afeminado a cantarme en el altar, de hecho se lo bajo. Yo creo en los hombres de Dios. ¿Me entiende? Pastor, me dio ganas de tatuarme hasta la lengua. Tatúesela, pero no vuelva a cantar. Pastor, Dios me habló de por menos una licorería. Póngasela, pero no vuelva a subir al altar. Mire, usted es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero se tiene que definir al Dios a quien servimos. Se pone en alto a ese Dios. Se cumple lo que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No veo a ningún hombre en la Biblia entrando en negociación con el mundo. ¿Tendrás las ofertas de negociar con el mundo? Verás cosas en tu trabajo inmorales. ¿Estás dispuesto a denunciar, a no ser partícipe, o cuidas el trabajo? Pastor, es que en el trabajo mi jefe me está diciendo que le lleve unas flores a su amante y el jefe me está pagando como $1,000. ¿Qué hago? Usted decide si seguir siendo alcahuete y partícipe de ese pecado, o le dice: mire jefe, yo hasta aquí trabajo, yo no voy a ser parte de eso. Pastor, pierdo mi empleo. Si lo ama tanto, consérvelo.
Yo lloraba hoy con el Señor. Decía el Señor, Señor, estamos lejos de ser unos mártires. Muy lejos de ser discípulos que lo den todo por el Señor. Vemos que el jefe tiene una segunda mujer y ahí estamos porque tenemos que conservar el trabajo. No somos agentes del reino para traer liberación. Vemos a alguien inmoral y guardamos silencio porque no quiere problemas. Pastor, es que este es mi trabajo, es mi fuente de ingreso. Yo vengo de esta licorería desde el 1990 y con eso mantengo mi casa. Usted, tía, está libre de mantener la licorería y venderla y seguir emborrachando a mucha gente. ¿Cómo le va a predicar al que le vende cerveza? Imagínate que mañana venga el ¿cómo es que se llama? Al que atraparon, Fito, y se congregue en esta iglesia. Pastor, mire, que desde mucho tiempo mi fuente de ingreso ha sido el narcotráfico, pastor. Pero yo amo al Señor. Pero mi fuente de ingreso es el narcotráfico. Ya siga vendiendo drogas, siga narcotraficando y viene el domingo a la iglesia. ¿Tú crees que eso es evangelio? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Dios es un salvador, un libertador. Me salva. Y ahora yo, usted, somos llamados a poner en alto el nombre del Señor, aunque nos toque traer espada. Pastor, es que siempre mi esposo es lo mismo. A veces me dicen las esposas, pastor, ya siempre le digo a mi esposo, le digo, no se calle, siga diciendo. Porque al usted callar es entrar en un tratado de paz. ¿Me entiende? Falta mucho. Yo recién le dije la información del mensaje. Nos puede pasar como con nuestros hijos y padres. No podemos amar a nuestros hijos más que el Señor. Decía mi esposa, yo no quiero convertirme en un Elí para mis hijos. Mi amor por el Señor debe ser más alto que mis hijos. Porque si mi amor por el Señor no es más alto que mis hijos, veré a mis hijos perderse en mi nariz. Y a veces por entrar en paz con nuestros hijos nos vamos a callar ante los pecados de ellos. Los vamos a excusar, es que son pequeños, son niños, que no saben. Y cuando tomamos la autoridad que el Señor nos ha dado para instruirlos en el camino del Señor. Algo que me gustó lo que hizo mi esposa. Les dijo a mis hijos, llegan del colegio, estudian y se duermen 1 hora, porque no quiero verlos dormirse en la iglesia. Porque traerlos a la iglesia para dormir, para eso los dejo en la casa. No le dije nada. Bien hecho. ¿Me entiende? Yo sé que mis hijos son una belleza. Estamos tratando con cada uno de ellos. Pero mi mayor deseo, que si yo tuve un encuentro con el Señor a mis 15 años, ellos lo tengan antes. Antes. Créeme que yo le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué no me das otro tipo de mensaje? Uno donde todo el mundo va a aplaudir cuando predico. No me ha dado esa línea. Me ha dado esta. Un mensaje difícil. Decía mi Señor, ¿dónde están? Y en mi oración decía, Señor, levanta a los Daniel, a los Adrames, a Yadbenego. Si usted lee Apocalipsis 12, usted se va a dar cuenta que dice Juan, y estos son los que han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta la muerte. No amaron su vida hasta la muerte. O sea, esos que vencen son los que aman más a Jesús que su propia vida.
Decía en la casa de luz esta semana, imagínese usted vivir sin la misericordia de Dios. Es morirse ahorita. Es morirnos ahorita, irnos. Porque caería todo el juicio y el castigo que nos merecemos. Entonces no puedo amar mi vida antes que el Señor. Si no amamos a Jesús con todo nuestro corazón, si no nos convertimos en aquellos discípulos que llevan una cruz, nunca estaremos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Honro y aprecio mucho al joven Charlie Kirk, dar su vida por el Evangelio, enfrentar amenazas, enfrentar opresión, burla, mofa, pero él defendió la verdad hasta lo último. No negoció absolutamente nada, puso en claro la palabra de Dios. ¿Y qué le costó? No le costó un trabajo, no le costó una carrera, no le costó un puesto de trabajo en el gobierno, le costó la vida. Y escuchar a la esposa decir que perdona al asesino, no, que eso es evangelio. Jesús no vino a traer paz, nosotros tampoco. Cuando estoy diciendo, no estoy diciendo que no vamos a amar a la gente, vamos a amarla, hay que amarla. Jesús vino a amarla, pero Jesús no compartió los mismos dioses. No pueden servir a dos señores, nos anunció Jesucristo. Jesús nos dijo buscar el reino en primer lugar y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Me entienden? Si tienen una visita en su casa, que te vean amando al Señor. Ay, quita la música. No, no te avergüences. Si alguien se subió en tu vehículo, que no tengan problema. Cuando vas en taxi tenías que escuchar a cuántos cantantes hay. Amén. Amén. El vecino sube a full volumen Bad Bunny, y tú no puedes subir a full volumen alguna música. ¿Entiendes? Usted va al suburbio, usted va a ver cada casa con un parlante afuera. Una guerra de parlantes eso. No se avergüence el evangelio. No se avergüence de subir una foto sirviendo al Señor. No se avergüence de publicar en las redes cuánto ama a Dios. Y va a ver que no hay muchos likes. Pero no estamos aquí por los likes. No estamos aquí por los likes. Estamos de invasores. Conquistar lo que al Señor le pertenece. Amén. Póngase de pie.